Bueno, pues en el Altombe de este martes 19 de mayo, pues damos la bienvenida a tres presidentes, una tertulia. Vamos a intentar conocer la situación de sus tres comisiones falleras de la ciudad de Valencia. Saludamos a Xavi Bea, que es presidente de la Falla Laverni. Buenas. Saludamos a Carles Vergueres, que es presidente de la Falla Guillén Sorolla. Buenas. Y David, que ya es conocido de Altombe, presidente de la Falla Carrer de Valls. ¿Cómo estás? Muy buenas, bien. Bueno, vaya por delante, preparando esta tertulia, vaya por delante, os lo vuelvo a reiterar, pues mi apoyo y el apoyo de yo creo que todos los valencianos y todos los falleros, todos los que nos gusta este mundo y esta pasión de esta fiesta, porque os habéis echado adelante. En el caso de vosotros tres, continuáis en vuestras comisiones como presidentes en un momento complicado, difícil, histórico también, porque, bueno, lo malo, parece que lo más malo ha pasado y ahora solo nos queda por obligación mirar hacia adelante. ¿Cómo estáis planteando en vuestras comisiones este nuevo ejercicio 2021? ¿Por dónde empezáis? Xavi, por ejemplo, Xavi. Bueno, lo único es que, claro, está todo muy reciente. Salimos reelegido el lunes pasado. Estamos a martes, ha pasado 8 días. El viernes se ratificó lo de las falleras mayores y nosotros corriendo hicimos en directiva, porque en nuestro caso somos 350 falleros y ha sido muy complicado el tema, por ejemplo, de que ratifiquen las cuotas. O sea, la fluidez ha sido un poco lenta. Entonces pensamos que en directiva era mejor tomar la decisión. Hemos tomado la decisión de que continúen y ahora esta semana y la que viene es la de reunirnos y entonces empezar a valorar las pérdidas reales para diseñar las cuotas, la lotería, los beneficios que tenemos que aportar, los que no. Entonces ahora es el trabajo que en 15 días se tiene que saber. También estamos un poco a la expensa del ayuntamiento, de las subvenciones, como si va a tener una línea clara de marcar, si rollo para emplear el 21, para el 22 y formalizarlo. ¿Y en tu caso, Carles? Pues nosotros somos, me gusta este debate porque somos fallas totalmente de fallas muy grandes como la del amigo Xavi o la mía, que somos una falla de 50 falleros. Entonces, también yo este año es el séptimo. Este año no pensaba continuar, ya lo había comunicado que quería que pasara otro, pero yo creo que las circunstancias marcaban que había que seguir porque no habíamos disfrutado este año y quería pues estar hasta el final, ¿no? También la palabra reelegir, bueno, dicen que hay que decir continuar, ¿no? Pues eso. Van a continuar nuestras falleras mayores. Tuvimos una junta telemática también y les preguntamos, ellas decidieron que sí, continúan las dos. También decidimos en una directiva bajar las cuotas, pero con revisión mensual, es decir, las bajamos en mayo, cada mes iremos haciendo una revisión y en función de cómo estén las circunstancias, mantendremos esto, podemos subir un poquito, será un poco oscilante. Yo creo que de momento vamos a mantenerlo así. Hemos tenido algunas pequeñas bajas, que para las fallas pequeñas, pues la verdad que es muy, muy duro. Y como decía Xavi, a expensas de que el ayuntamiento o a quien corresponda nos comunique las subvenciones, cómo van a ser, y en función de eso ya llegar a pactos con nuestros artistas. ¿En tu caso, David? Pues yo soy la falla de medio, porque nosotros somos unos 100 y pico falleros. Yo, como ya tenía más o menos previsto antes de que se suspendiese, ya habíamos decidido de que íbamos a continuar la directiva y la presidencia por darle el tema de la continuidad al tema. Entonces sí que empezamos ya con un poco más o menos cobrando las mismas cuotas del año pasado y en expensas de lo que pudiese pasar pues ya haríamos el presupuesto acorde a lo que nos va a venir encima en ese sentido. Y si pudiésemos bajar, pues claro, también bajaríamos, pero de momento como nos hemos mantenido más o menos en el mismo censo, dos que se borran, dos que se puntan, de momento estamos igual. Entonces estamos ahí a la expectativa pues de lo que diga el ayuntamiento y a ver qué es lo que hacemos. Yo sé que hay mucha incertidumbre. De hecho, bueno, estamos hablando de una tertulia con tres presidentes, pero ya se ha cerrado, bueno, se ha disuelto Junta Central Fallera después del pleno de esta tarde. ¿Qué le pediríais a la nueva Junta Central Fallera? Conocemos el presidente, que será Carlos Galiana,
como concejal, pero bueno, igual hay alguna renovación, no lo sabemos todavía, pero a ese nuevo ejercicio que arrancamos, al mayor ente del cual dependéis, ¿qué le pedís a esta nueva Junta Central Fallera que nace hoy? Empieza Javi. Por donde queráis, Javi. No, pedirle, o sea, no, pedirle en sí. No, lo único es que, por ejemplo, ahora, con agilidad, que tome como un ejercicio nuevo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones ya previstas para los espectáculos. No sabemos qué día va a ser la ofrenda. Ahora es un poco hablar por hablar, pero tenemos que concretar para que si tenemos que reservar una orquesta, por ejemplo. Saber qué día está libre luego la orquesta en su planning que ahora tiene paralizado. Es un poco adelantarse. Porque claro, es el momento, siempre la primavera es el momento de las contrataciones para el próximo marzo. Lo que pedimos claro, más que nada, yo creo que lo que pedimos es rapidez en que hagan las cosas ya. O sea, porque incluso para firmar los presupuestos de la falla también están exigiendo de los artistas ya que antes del 15 de julio. Rapidez, que se ponga ya, me imagino que las pilas las tienen puestas, pero queremos ya fechas y saber cosas de lo que vamos a poder tener, lo que no vamos a poder tener. Yo confío plenamente, voy a lanzar una lanza en favor de Carlos Galiana, ¿no? Yo creo que Carlos, que como todos sabéis es fallero y lo vive intensamente, estoy convencido que Carlos hasta ahora ha demostrado que ha estado a la altura y que ha hecho las cosas muy bien, pedirle como mis compañeros agilidad. También tenemos que tener esa pequeña confianza en él y en su equipo. Yo creo que algún cambio habrá, pero bueno, eso lo tendrá que decidir él. Y sobre todo eso, que haya agilidad, porque las fallas que son más grandes y que tienen más actos y tienen que hacer más contrataciones, tienen que saber, como decía Javi, como decía David, ¿no? en qué términos nos movemos y los demás te van apretando un poco y tú tienes que estar ahí. Si hay buena voluntad y si hay agilidad, yo creo que podemos echarlo todo hacia adelante. En esta noche también contamos con Guillermo Serrano, lo tendremos en un ratito. ¿Creéis que es fundamental? Bueno, la herramienta Junta Central Fallera es básica para la organización de la fiesta, es imprescindible. Quizás el nerviosismo de los falleros es lógico, como en cualquier otro sector festivo y cualquier otro sector económico ante la incertidumbre, ¿no?, del desarrollo de la pandemia. Pero, ¿qué papel creéis que ahora juega también la interagrupación? ¿Debe de estar más pendientes de, bueno, esas promesas de subvenciones que se cumplan y ese tipo de gestiones o ideas que se han planteado que se aceleren? Pues yo creo que sí, yo creo que lo importante es que la interagrupación y Junta Central Fallera tienen que tener unión, hay que partir de esa base, hay que evitar los enfrentamientos, hay que evitar que esto sea una guerra, porque al final las fallas somos todos y el mundo fallero somos todos. Yo, tanto como he dicho de Carlos Galiana, Guillermo también me parece una persona muy dialogante y estoy convencido de que hay que trabajar en equipo, pero sí que la interagrupación tiene la obligación, diríamos, de presionar un poco para que nadie se duerma. No, y también una herramienta para que las juntas luego no sea un diálogo eterno. O sea, que se concreten las medidas en cada falla, se transmiten a cada agrupación y luego la agrupación lo retransmita a él y él directamente allí. Si no, claro, una junta sería eterna, sería imposible. Claro. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dicen. Y es nuestro interlocutor válido para cara al ayuntamiento, no más que las 400 fallas allí. Entonces, es lo mejor. Ahí quizás nos ha pillado con el tema digital, ¿no? Porque lo comento, como decía Xavi, la dificultad, hasta ahora no podemos reunirnos en los casales por la situación y la emergencia sanitaria, y parece ser que hasta finales de junio o incluso julio no se va a poder hacer esas reuniones cara a cara, ¿no? Aunque sí que se puede salir ahora mismo a la calle, ciertas circunstancias van a ser un poco más complicadas. ¿Creéis que las comisiones falleras debemos o deben de amoldarse poco a poco a esta nueva normalidad, por así decirlo, y amoldarse más a tomar decisiones más digitales o más delegadas? Yo creo que Xavi. No, eso que
igual que estamos aprendiendo al día a día, en nuestro día a día, las comisiones, cuando empiece la rutina normal, tendremos que también aprender. Y luego somos casi 400 fallas, no es lo mismo lo que le pasa en la falla de Carles de los problemas que tengo yo, por ejemplo. A lo mejor ellos en breve o sea, el primer día se pueden empezar a reunir, porque si son 50, no bajan los 50, seguro. Nosotros tenemos que aprender a ver cómo nos empezamos a reunir. Sí, yo creo que las fallas más pequeñas, ¿no? Como el caso de la nuestra, pues tú puedes bajar una directiva y permiten ya 10 personas, o en la fase 2 creo que ya amplían el grupo, entonces va a ser más fácil, pero fallas muy grandes, nosotros en nuestra agrupación tenemos también fallas que son de muchos falleros y hay que aprender, como los maestros, como cualquier otra profesión, están aprendiendo. Yo creo que es un poco, todo esto nos ha invitado a que tenemos que estar preparados para todos, no podemos confiar. Las cosas han cambiado, a lo mejor nunca vuelve a ser al 100% lo mismo y cualquier herramienta que tengamos hay que utilizarla. Es que debemos acostumbrarnos a que esto va a cambiar, entonces por aquí tenemos que empezar. Las reuniones así telemáticas, sobre todo de directiva, ya de generales ya es otra cosa, pero de directivas van a ser la rutina y además, oye, que vienen mejor porque estás más en contacto con la gente y en cualquier momento dado te puedes hacer una reunión. Y en cualquier momento que surja un problema, oye, estás ahí enseguida. Es el futuro. Es el futuro, bueno, es el presente futuro ya. Inmediato. Es el presente que nos está tocando vivir. En alguna ocasión he leído en otros medios de comunicación y algún colaborador me ha llegado quizás la necesidad, no inmediatamente, pero sí que no en mucho tiempo, quizás la convocatoria de un congreso fallero, ya no por un pulso de ningún tipo de ideología, sino por pura necesidad técnica de que Junta Dental Fallera y las comisiones falleras de la ciudad de Valencia están un poco atadas de pies y manos porque, bueno, a Junta Dental Fallera le ha costado al final desarrollar cómo se tiene que participar telemáticamente y, sin embargo, pues, retocando ese reglamento podría ser mucho más ágil y efectivo cualquier comunicación con las comisiones, ¿no? Lo digo porque el hecho de juntas locales, que han sido todo mucho más rápido, la elección de presidentes ha sido mucho más rápido y su toma de decisión ha sido también más rápida. Por supuesto, son menos comisiones. ¿Creéis que es necesario un congreso o algo hay que cambiar a nivel administrativo, sobre todo, a nivel de gestión de las 400 fallas, para que todo sea más ágil y más rápido? Es que desde mi opinión, para hacer más ágil y rápido el Junta Central Fallera no te falta el Congreso. O sea, eso se debe de hacer desde ya. Pues los censos, por ejemplo, creo que ya se hacen telemáticamente, pero deberían hacerse. No hace falta esperarse a un congreso para poder hacer ágil esto. O sea, desde ya es el presente, entonces nos lo está poniendo a la orden del día. Debe de hacerse ya y destinar más presupuestos si se tiene que destinar a eso, pues destinarse. Pero no creo que haya que esperarse concretamente a hacer un congreso para que esto evolucione. Porque si nos esperamos a un congreso, te puedo asegurar que aquí en 3 años seguiremos igual. Vaya. Yo pienso un poco como David, ¿no? Que el Congreso haría falta, pero bueno, cuando se pueda, las circunstancias de ahora han complicado más a lo mejor esa posibilidad, que en algún momento se tendrá que hacer, porque todo en la vida hay que renovarse siempre y hay que crecer y hay que evolucionar. Pero ahora las soluciones se tienen que tomar lo más rápidamente posible y si se ha hecho, yo creo que esto debe servir de ejemplo, que algunas otras cosas también se pueden hacer sin tener que llegar a ese Congreso, porque hace falta que esa renovación y que esos cambios se produzcan lo más pronto posible. Sí, opino lo mismo, que en realidad, si acaso lo de la situación que hemos vivido va a animar a los falleros a querer ese congreso, porque en realidad los presidentes son los que se negaban a ese congreso. La evolución telemática tiene que ser, es real ya. Han hecho 2 cambios, han tardado 15 días y en realidad ya se puede. Entonces queda claro que cuando se quiere se puede. Claro. Y se hacen las cosas, ¿verdad? Querer es poder. Vosotros sois presidentes, como decía antes, renováis el cargo. Y una última una última pregunta para
concluir esta tertulia y invitaros a próximas, es ¿qué es aquello de antes de esta cancelación de fallas dejaríais atrás y qué es lo que mantendríais hacia el futuro, hacia las fallas del 2021, el 22 y el 23? Un poco de filosofía fallera. Sí, sí. Buena pregunta. David. David, te veo Es que, a pensativo. ver, muchas cosas habría que cambiar y otras mantenerlas, pero las Bueno, te tienes que dejar una fuera y otra una fuera y una la llevamos. dentro. Mía, yo quitaría las aglomeraciones de gente, porque nosotros que estamos en el Carmen, eso es insoportable. Pero es que es muy difícil pensar ahora qué quitar o qué poner. También vendrá todo dado un poco con lo que las autoridades sanitarias nos dejen. Pero vamos, que vamos a estar claros que las del 21 por lo menos no van a ser igual que las que han sido hasta ahora. Eso está más claro que el agua. Ojalá se pudiese hacer todo igual, pero no va a ser así. Y entonces, ¿qué quitarías? Que como fallero no quitarías nada, pero eso te lo dicta el corazón. La cabeza en su momento nos va a dictar que muchas cosas las vamos a tener que quitar. No quitar, sino modificar completamente. Y a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar, por ejemplo, para ir a una mascleta, que solamente ahora iban 200.000 personas, pues irán 20.000, pongamos. Entonces vamos a tener que, y ahí es Junta Central Fallera donde va a tener que, junto con el ayuntamiento, donde va a tener que marcar muchas las directrices y los que somos falleros vamos a tener que aceptarlas porque no es culpa de ellos, o sea, nos vienen impuestas. No, aquí no hay que tirar la culpa ni a uno ni al otro, la culpa la tiene el virus y ya está. Exactamente. Y hay que pensar en eso y dejarnos en ese sentido, dejarnos de lado muchas veces que cada uno puede pensar de una forma, pero aquí hay que luchar con un bichito y es lo que hay que cargarse. Yo creo, muy parecido a ti, ¿no? Que al final nosotros no vamos a ser quienes digamos yo quito esto y pongo aquello por gusto, por placer, ¿no? Que siempre hay cosas que cambiarías, pero somos miles de falleros y si a cada uno le preguntaras, pues seguro que aportaría alguna idea, ¿no? Algunas hasta estrambóticas, pero lo que el Ministerio de Sanidad y las circunstancias se vayan moviendo, vamos a ir viendo qué pasa y sobre todo eso yo creo que el 21 todos pensamos que no va a ser igual, sobre todo por el tema de las aglomeraciones, se va a tener que controlar más. Y por lo demás, lo único que no me parecía bien es cuando surgió aquello de que la ofrenda se hiciera solo con presidentes y falleras mayores, ¿no? Yo creo que eso sí que no, la ofrenda tenemos que salir todos los falleros organizándonos como se pueda y siguiendo pues las directrices que nos marquen, pero por lo demás vamos a estar a expensas del día a día y de lo que ese bichito nos vaya marcando. No, yo creo que es la excusa perfecta para que nos quitemos de encima el de toda la vida se ha hecho así. Pues ahora, como no se puede hacer, vamos a cambiar. Y nos reinventamos. El que no prueba a hacer un cambio en algún acto no sabe si le va a gustar o no, pero hay mucha gente que te tira para atrás porque no quiere probar. Por el miedo al que dirán o toda la vida se ha hecho así. Pues no, ahora no se puede. Nos reinventamos. Hay que reinventarse. En eso, mira, es una frase que te la cojo, Xavi, porque al final en la vida, bueno, pues yo creo que a todos nos ha tocado reinventarnos y fíjate, haciendo tertulias online y luego transmitiéndolas en radio, pues tenemos que reinventarnos como vosotros en las comisiones falleras. Desearos y agradeceros que participéis en esta tertulia en Altombe. Por supuesto que tenéis las puertas de la Masi Radio abiertas, de Don Falleret, por supuesto. Y no sé si queréis alguna cosa añadirla de final. Yo creo que con esta frase que decía Xavi, ¿no? De reinventarnos, que es la palabra mágica en este momento, creo que vamos a escuchar esta frase que Pere Fusetti hizo tan famosa, ¿no? Per primera vegada. Pues por primera vegada vamos a tener que hacer cosas nuevas o diferentes y que no pasa nada, que al final la vida es evolución. Reinventarnos y unirnos, o sea, ir todos juntos a una. Y dejarnos un poquito los egoísmos y las rencillas que hasta ahora hemos tenido y todos a una por el bien de las fallas. Pues, ¿alguna cosa, Xavi, que te has quedado ahí? No. Lo suscribes, has dejado ahí, eso está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. David Sotelo, presidente de la falla Carles de Valls, a Carles Verdiales de la falla, presidente de la falla Guillén Sorolla, a Xavi Bea, de la falla, presidente de la falla Laverni. A los tres, muchísima suerte. A vuestras comisiones, mucho ánimo. Y solamente desearos, pues eso, que disfrutemos de un ejercicio diferente, por primera vegada va a ser así,
y que en 2021 pues por fin podamos plantar y quemar falla como toca y lo disfrutemos todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.